el concepto del libro de los Salmos es básicamente uno de alabanza. Los salmos son alabanzas. Y una alabanza en el idioma hebreo, el significado que tiene es acción de gracias. Una alabanza es siempre una acción de gracias. Cuando usted alaba a Dios, y hay muchas formas de alabar a Dios, usted está dando gracias a Dios. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, en medio de este calor riquísimo, porque este calor nos permite sudar, nos permite apreciar lo que es el frío, nos permite disfrutar de un vaso de agua bien fría. Pues, alabamos a Dios por el calor que nos ha enviado. Claro, ninguno aquí está a ley de un heat stroke, ¿verdad? De tener un problema extremadamente serio de salud. Pero mientras esté en esos límites de lo que son los cambios en la temperatura, pues damos gracias a Dios por todo las cosas, aún por las cosas que aparentemente son negativas en nuestra vida, porque de alguna forma aprendemos. Dios tiene algo que enseñarnos. Entonces, este libro de los Salmos trata precisamente de eso, de la experiencia del ser humano, de personas como usted y como yo, que tiene sus agendas de vida, tiene sus circunstancias de vida, tiene sus tribulaciones, tiene sus problemas, que a veces pensamos que no se pueden resolver. Y entonces esa es la dimensión horizontal de los salmos. Pero los salmos tienen una dimensión vertical, una dimensión que asciende. Y esa es la dimensión de la cual carece el ser humano que no cuenta con Dios en su vida. Ante las vicisitudes normales de la vida, que a veces pensamos que nosotros estamos sufriendo más que nadie, pero hay que mirar al lado para que ustedes vean que no es así. Ante esas vicisitudes de la vida, tenemos hacia dónde mirar, que es hacia el cielo. Miramos hacia el cielo, tenemos un Padre Celestial. Y de eso es todo lo que trata el libro de los Salmos, que se escribió entre el año 1000 antes de Cristo al 400. En otras palabras, en la época prácticamente de la fundación de la monarquía de judía con David, hasta el regreso de la cautividad de Babilonia. Así que toda esa experiencia de vida de los judíos como pueblo va a estar reflejada de una manera u otra en esos salmos que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Quién fue el autor de los salmos? ¿David? Pues no. David fue autor de 73 salmos. Pero ustedes van a encontrar ahí que se mencionan otras personas como autores de los salmos. Se mencionan mucho los hijos de Coreb. Salomón escribió uno de estos salmos. Y Moisés escribió otro de estos salmos. Ustedes se dicen, pero Moisés fue mucho antes. Bueno, pero eso estaba ahí y fue incorporado al canon como uno de los salmos. Los salmos fueron el himnario de los judíos. Como nosotros tenemos un himnario aquí, que yo creo que con el tiempo van a desaparecer con esto de la tecnología, prácticamente esto. Así que ustedes, todos los que tengan libros viejos, guárdenlos porque van a valer cientos de miles de pesos en el futuro porque van a desaparecer. Y yo digo, bueno, esa es la tecnología, no hay nada malo en eso, pero uno tiene ese apego todavía a los himnarios, ¿verdad? Porque no podemos vivir sin los himnarios. Ustedes van a encontrar algunos salmos que están escritos en forma de acróstico. Ustedes que son maestras, la mayor parte de ustedes, saben que a veces en los programas que se dan de la iglesia, a veces se hacen poesía y presentaciones que tienen forma de acróstico, que quiere decir que se usan letras del abecedario para hacer la presentación. Estos salmos típicamente comienzan con una consonante del alfabeto hebreo y siguen por ahí hasta llegar al final. Un ejemplo de estos es el Salmo 119. Así que lo que ustedes quieran abrir el Salmo 119 para que vean esas palabritas raras que vemos ahí, que no, como que no sabemos de qué se trata, es que esas son letras del alfabeto hebreo, la forma acróstica de los salmos.
eran poemas que se acompañaban con instrumentos de cuerda. Entonces, el salmo que hemos escogido para discutir el día de hoy es el Salmo 53. Yo lo seleccioné dejándome llevar por el leccionario de la iglesia, que hay varios temas fundamentales. 3 temas que podemos abordarlo. Uno de ellos es la depravación de los hombres. Y esto es un tema que a nosotros nos toca de una manera u otra, porque de una manera u otra hemos sido víctimas de la depravación de los hombres. Cuando usted mira el mundo político de hoy en día, usted dice, pero ¿qué está pasando con el mundo? Si aquí no hay uno solo que sea honrado. Aquí todos están por entrarse a tiro y los que no están por entrarse a tiro están por robar lo más que pueden, con algunas excepciones. Pues eso es la depravación. No es nuevo, estaba ya desde que el hombre es hombre, es este. El otro, esos son los versículos del 1 al 3 y del 4 al 6, no, del 4 al 5, el castigo de Dios. Yo conozco una persona que habla mucho por YouTube que dice que todos van a ser salvos, que todo el mundo va a ser salvo, que no va a haber castigo de Dios. Yo creo que él es un alma muy fina y muy noble en pensar esas cosas así. Pero el problema es que esa no es la realidad. Es como usted, por ejemplo, vive toda la vida pensando que va a ser feliz y que se va a casar y que va a tener una familia y que su hogar va a ser un hogar ejemplar y maravilloso. Pero llega el momento en la vida que a lo mejor esas cosas no son como usted le planificó. No puede ser, pues no. Puede ser porque está sucediendo. Entonces el castigo de que se habla no es una negación del amor de Dios. Yo he dicho algunas veces, tanto paradójicamente, es que el castigo de Dios es una demostración del amor de Dios. Porque fíjense, según Santo Tomás de Aquino, de allá como del año 1000, ¿verdad, Vilma? Aquí vive Santo Tomás de Aquino. El concepto que tenía él en la teología, en la suma teológica, era que Dios era el sumum bien, el bien supremo. Dios es absolutamente bien. Entonces uno dice, y amor. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que siendo eso así, exista un castigo? Hay personas que no lo entienden y se dedican a predicar que no existe tal cosa como el castigo y que todo el mundo va a ser salvo. Yo digo lo siguiente, y es que el castigo de Dios, ya sea a perpetuidad en la eternidad o en esta vida, que nos cae a veces el castigo de Dios, porque no se olviden que Dios nos perdona de nuestros pecados, pero de las consecuencias de nuestros pecados, eso es otra cosa. Vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestros pecados y muchas personas quieren que Dios los perdone, pero no tiene que tener que ver nada con el mal que hizo. Pues no es así. Dios se los perdona, pero las consecuencias sobre esta tierra, usted tiene que afrontarlas. El mal que usted haya hecho, tratar de resarcirlo de una manera u otra. Y yo digo que cuando Dios castiga, ese castigo es una demostración más del amor de Dios. Es bien difícil de entender. Castigo de Dios es más una demostración de su amor. Dios no está demostrando que nos ama a través del castigo. Ahora, si ustedes ven este versículo que yo tengo aquí en la televisión, ¿qué dice? Dios es compasivo, lento para la ira y grande en la misericordia. O sea, esa misericordia de Dios sobrepasa todo. Así que tenemos que entender que el sumum bien es cierto y que aun cuando hay castigo es amor de Dios. Porque el padre que ama a su hijo, un padre que no coge a su hijo, está criando ¿qué? Un delincuente, derechito para él. Así que ustedes, que son personas ya de experiencia, saben todas estas cosas muy bien. Bueno, entonces, este versículo, este capítulo 53 de los Salmos, fíjense que los Salmos tenían una serie de características y muchas otras cosas adicionales en cuanto a la temática del amor, de la justicia. Todas esas palabras
¿verdad? De todo trata ahí, porque los salmos tratan de la experiencia humana, y la experiencia humana cifrada en términos de Dios. Entonces, cuando te comienza aquí, dice, el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Eso es como una paráfrasis del Salmo 14 también, eso se lo doy como un detallito. Ahora, yo quiero, como esto va a ser breve, cuando tengamos la oportunidad al final, escoger algunos salmos, algunos versículos de salmos para que ustedes me comenten. Mientras tanto, ahora vamos a empezar con lo que siempre hacemos, ¿verdad? Con la participación de ustedes, haciendo su comentario. Por hermana Naida, que nos va a leer los primeros versículos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominables maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tengo conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Terminaste los primeros cuatro? Sí, hasta ahí, ese es el cuatro. División. Ajá. Bueno, tus comentarios. Bueno, que cuando Dios mira así, da una vista así por el mundo, y en este caso por estas personas, Él ve que ninguno sigue sus estatutos, ninguno lo busca, hay mucha corrupción, eso está pasando ahora, y se han olvidado de Él. Uh-huh. Entonces, Él trata de ver si encuentra alguno, pero de todos modos se da cuenta que nada, que el hombre en sus adentros es malo. Eso es un tema... Es bien fuerte complicado. Este tema, bien complicado. No le gusta a los psicólogos, pero ¿somos malos o somos buenos? Sigmund Freud se pasó toda la vida pensando en eso. Y entonces sacó la teoría del Eros versus Thanatos. Somos las dos cosas. Sí, somos las dos cosas, pero aquí, sí. Según escribe David... Tenemos el potencial para lo más sublime, lo más grande, para el amor más grande, para el progreso más grande, y tenemos el potencial para hundirnos en lo más profundo de la maldad y la autodestrucción. Pues, según David, mira con tristeza, cuando él escribe, sí. Está mirando con tristeza pues, a los que él conoce, sí. a los de su nación, más después él medita en lo que ha visto. Y entiende eso mismo, que el hombre tiene una parte buena y una parte mala, pero que le gusta más la mala, porque le permite hacer muchas cosas, porque la parte buena no le va a permitir. La corrupción, en eso viene pues el afán al dinero, el afán a las mujeres, el afán a los hombres, porque también hay mujeres que están pendientes a hombres, y no buscan en realidad el amor, el hacer el bien, no lo buscan. Para ellos eso es fatal, el ser bueno, es de vida. Pues ahí tienen un ser humano que se ha ido por la parte esta de la autodestrucción, el alejamiento de Dios. Lo importante es que es posible ser un hijo de Dios. Bueno, sí. Hermana, hace la idea. 5 y 6. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿De qué cautividad está hablando ahí, hermana Adelaida? De los pueblos hebreos cuando fueron cautivos por Nabucodonosor. Exacto. Aquí lo que podemos también ver es que nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos un libre albedrío y Dios no nos obliga a hacer nada que nosotros no queramos hacer.
Entonces la gente está viviendo, en estos tiempos, la gente está viviendo de una forma que yo voy a hacer todo lo que me dé la gana, pero antes de morirme, me voy para el cielo. Y todo el mundo se está yendo para el cielo. Pasan cosas y todo el mundo, ay no, y otra cosa que me molesta un montón, la voluntad de Dios. No. Y eso es bien, bien triste, que maten a 2 o 3 por ahí y digan que fue la voluntad de Dios. Qué cosa más terrible decir eso. Ustedes han traído unos temas hoy teológicos bien profundos, hermano. Ok, vamos a la última parte. La última parte que tiene una división ahí. Aquí está el 6. El 6. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Está viendo referencia a la cautividad, hermana Vilma. Sí, me llama la atención este versículo porque yo lo veo como si fuera el resumen de todo, que implica, mira, la esperanza. Voy a rescatar un pueblo, voy a estar aquí, pero me tienen que seguir. ¿Verdad? Y para mí, ¿verdad? Esto quiere volver a la cautividad de su pueblo, va a rescatar el pueblo de Israel, y se gloriará yo lo veo desde el punto de vista de la esperanza. Muy bien, muy bien. Es decir, que dentro de esa historia tan difícil del pueblo de Israel, Dios proveyó aún en ese momento la alternativa. Dios siempre la proveyó. ¿Cómo lo va a sacar de la cautividad? Dios va a sacar al pueblo de Israel de la cautividad porque Dios no ha dejado nunca a su pueblo en vergüenza. Pero, hay un pero, me tienes que servir. Tienes que ser obediente, tienes que ser humilde ante mí. Porque si no eres de esa forma, entonces tienes que pagar estas consecuencias. Exacto. Toda mala acción tiene una consecuencia. O sea, de una forma u otra, tú lo tienes que pagar por esa mala acción que has hecho. Sí. Por lo tanto, si tú no quieres pagar nada de eso, pues mira, sigue al Señor, Una afirmación. sigue a Dios, ampárate en Él y ya. Hermano, hace tiempo yo estoy bien amparada, Dios mío. Yo creo que desde que nací estoy amparada en el Señor de una forma u otra. Claro, pasé por unas etapas de vida que todo el mundo tiene que pasar. Porque pasé pues por el deseo de estar en el mundo, claro, me llamaba la atención si era jovencita. Y todas esas cosas pues me llamaban la atención. Pero llegó un momento en que yo detuve mi vida, recapacité, pensé y dije, no, espérate, yo no puedo estar en 2 sitios. O estoy con el Señor o no estoy, pero voy a estar con el Señor. Escojo ese camino porque es el mejor camino que Dios me está señalando. Sin Él, yo no soy nada. ¿De qué me valen a mí las cosas del mundo si no me van a dejar nada bueno? Me voy con el Señor. Y ahí recapacité. Como una nota de triunfo. Sí. Es como una nota de triunfo. He pasado tantas etapas, pero me reconcilio con el Señor, estoy con Él y lo hago presente en mi vida. En ese sentido es que yo digo que este es como un cierre de esperanza. Porque voy a rescatar un pueblo que está cautivo. ¿Cautivo en qué? ¿Cautivo cómo? ¿Qué hacía cautivo? Encerrado quizás en sus posturas, en su pensamiento. Con otros dioses. En las acciones. Y esto es como si fuera ese triunfo de que los rescato. Y cuando los rescato, ¿qué hago? Pues entonces voy a comenzar a trabajar con esas necesidades que tiene el ser humano hasta que llega ese ser humano a aceptar a Cristo como su único y el Salvador. Exacto, o sea, la realización del ser humano que tanto se habla, todos queremos realizarnos, pero desde el punto de vista bíblico y teológico, la realización del ser humano está en Dios. Lo que pasa es que el hombre siempre ha sido desobediente. Sí. Y entonces, para ser obediente, tiene que seguir unos estatutos y nunca le ha gustado seguir esos estatutos como son. Entonces, pues caen, ¿qué caen? En el mundo, que le atrae más
¿Ve? Y se le hace más fácil estar allá que en los caminos del Señor. Cuando se dan cuenta, ya están viejos. Pero Dios es misericordioso. Fíjense que el drama de Israel es el drama de nosotros hoy en día. Hermana Belsalda, para ir redondeando esta sección, y vamos a terminar con un par de versículos por aquí, que hemos repartido. En el versículo, en el Salmo 53, vemos que esto es un cuadro que tiene dos lados, ¿verdad? Un lado que usted puede analizarlo en su aspecto positivo, bonito, y un lado de ese cuadro como misterioso que no sabemos, que hay algo pero no lo sabemos. Aquí esta primera parte nos está hablando de la tristeza de la condición del hombre incrédulo, porque comienza el salmista, ¿verdad?, donde nos dice, no hay Dios. Y hay varios argumentos. En el argumento cosmológico nos dice la existencia del universo significa que debe de haber un Dios creador. En el argumento teológico nos dice que la existencia del Dios, de ese Dios diseñador del universo, ese Dios que ha diseñado todo perfectamente y que nosotros lo disfrutamos a cabalidad, ¿verdad?, cuando vamos por las costas y nos ponemos a observar cosas bellas y hermosas. Otra es que la naturaleza y el carácter único de la humanidad significa que debe haber un Dios relacional. Dios se relaciona, con nosotros, con el ser humano, y llegó esa relación que estaba rota, pero se restauró cuando vino Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz. Y otro punto es el argumento moral, donde tenemos que la palabra de Dios como un Dios gobernador, como un Dios justo, que nos quiere señalar, ¿verdad?, cuál es el tipo de vida que nosotros debemos de llevar. Y en ese caminar, en ese salmista, comienza a hablar de las condiciones del ser humano y empieza a enumerar muchísimas. Pero al final, nosotros como personas tenemos la necesidad de ese Dios grande y maravilloso. Y vemos la esperanza de que aunque hagamos lo que hagamos, Dios se fijó. Dios estaba en los cielos, pero se estaba fijando cuando querían hacer la torre de Babel, ¿verdad?, que estaban mirando, que estaban haciendo ellos, que estaban haciendo algo que no era correctamente. ¿Cuántas veces Dios en el cielo está con Josué en las guerras que estuvo? En Gedeón, cuando su pueblo estaba en opresión, Dios estaba aquí mirando para actuar. Y de esa manera, por eso, en el último salmo, un salmo de esperanza, un salmo de liberación, un salmo de fe, un salmo de un renacer, un salmo en que realmente podemos ver esa fortaleza y esa dirección que Dios tiene, que imparte a nosotros, porque cuando Dios pone su mirada en nosotros, cuando Dios pone su amor en nosotros, cuando Dios pone el deseo de que nosotros tengamos una vida de obediencia, de agradarlo a Él desea que nosotros restauramos, que nosotros empezamos a caminar con la esperanza de Cristo Jesús en nuestras vidas. Muy bien, excelente compendio teológico de la doctora Betsaida López. Ahora miren, vamos entonces, para terminar, lo que habíamos prometido era que ustedes reflexionaran sobre uno que otro versículo. Yo le había dado a Naida el Salmo 23, por eso se lo voy a pasar al hermano Luis. Del Salmo 23, ¿qué es lo que le gusta del Salmo 23? No, pero ¿cómo dice el primer versículo? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué significa eso para usted, hermano Luis? Bueno, que me está cuidando donde quiera que voy. Me está cuidando, qué lindo eso. Y pues, que muchos lo necesitamos, ¿verdad? Que a veces nos sentimos desamparados. Esa es la experiencia del hermano Luis. Ustedes tienen otros versículos. La hermana Adelaida va a comentar sobre un salmo aquí. Con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará. Aquí dice que Dios me escuchará, pero ahora en este tiempo que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, sabemos que Dios nos escucha en todo tiempo. Gloria a Dios, perfecto, maravilloso. Entonces, por aquí con las hermanitas. Sí, yo tengo el 34:4, sí, rapidito. Sí. Busqué a Jehová y Él me oyó. Exacto. Y libróme de todos mis temores, bendito sea el Señor. Cuando la tormenta estaba recia, sí, pero bien recia, busqué a Jehová y Él me libró. Muy bien, eso es lo que decimos todos. Es lo único que yo tengo. Y cuando la tormenta está difícil, volvemos a clamar. No solamente clamamos, que Él nos oye y responde a nuestra oración. Exactamente. El mío es el 46:10. En este versículo 10 vemos cómo cambia un tanto
Sí. ¿verdad? Vamos a decir, el lenguaje como tal, en términos Sí. de que primero es son unas palabras relacionadas con Dios, ¿verdad? Pero ya aquí va a cambiar esa persona, de quizás una tercera persona, va a una primera persona. Estad quieto, yo, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Significa, conóceme, estoy aquí, Sí. conóceme personalmente, pero confía en mí. Ten El eje vertical de la relación ten con paciencia. Dios. Estoy aquí para que, para ayudarte, para que se cumpla la promesa, para estar con ustedes, pero pacientemente. Muy bien. ¿Vieron? Tremendo, hermano. Para terminar con la hermana Cristina, que ya tenía uno asignado. Esto es como un colofón a la lección. Como ven, estamos variando un poquito el formato para esto en particular. Ajá. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Uno solo, hermana. Ok, un solo perdón. texto. Lindo, hay mucho que tener ahí para Uno siempre tiene que estar Ajá. pidiendo siempre oración al Señor que le conceda los deseos a uno. Si no conviene, por algo es. Muy bien, Dios los bendiga, hermano. Tremenda lección. Nos vemos el próximo domingo y atesoremos todas esas cosas. Y los refiero también al YouTube, que tengo el compendio completo de Salmo. Inexplicable. Hay momentos en la vida tan inexplicables que tal vez ni pensar en ellos podría. Y, aún sin querer, me pregunto, ¿qué pasaría cuando en angustia se torne la alegría? Cuando un torrente de lágrimas vivas apaguen sin sentido las risas. Cuando las ideas ya no sean tuyas ni sean mías. Cuando el corazón apenas palpitante aprisa se aferre a la vida, entonces podré contestarme algún día lo que pasaría. Respuestas sensatas o insensatas, pero te contestaría, vida. Respiraría, vibraría, recuperaría el alma errante, reconciliaría al ser incógnito que se apodera de mi mundo interior con la gracia divina que habita en los espacios infinitos, dádivas del Creador. Solo entonces, vida, protagonista de todo escenario vivido, te contestaría. La alegría superaría a la tristeza, las risas ahogarían las lágrimas, las ideas volverían a ser mías, el corazón seguiría latiendo, sin prisa, a paso muy lento, aferrado a la vida.